Yo sé que este video no les va a caer bien a todos, lo sé a lo que me estoy exponiendo, pero prefiero hacerlo antes de andar por ahí haciendo videos contando medias verdades. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Tú los Ves. Yo soy Antonella y como lo prometido es deuda, hoy te vengo a hablar sobre la segunda parte del video anterior donde tocábamos el tema de la llegada masiva de extranjeros a Paraguay. Últimamente escuchamos muchos extranjeros hablar de las bondades y las maravillas que tiene Paraguay, y aunque yo comparto muchísimas de las cosas que se dicen, también es cierto que creo que no se está contando la verdad completa. Yo misma he sido testigo de la gran transformación que se ha venido dando en Paraguay. Para ponerles algunos ejemplos, nosotros cuando llegamos a Paraguay, la terminal de Asunción era otra terminal diferente. A lo largo de estos años, bueno, se ha venido trabajando para ampliarla, para mejorarla, y ya no es la misma terminal que cuando David y yo llegamos al país. Lo mismo sucede con el aeropuerto, en un aeropuerto un poquito más chiquitito. Poco a poco lo han ido ampliando y mejorando, y ya no es el mismo aeropuerto que cuando David y yo llegamos a Paraguay. El nuevo Hospital del Sur, los puentes que se han hecho, el puente de los Héroes del Chaco, que también tuvimos la oportunidad de pasearlo, hicimos un video de eso. Las carreteras que van hacia Ciudad del Este, que tienen sus cámaras con sus sensores de control de velocidad, en fin. La verdad es que aquí podría pasar un buen rato enumerando todas las cosas buenas que se ha hecho durante por lo menos el tiempo que David y yo hemos vivido en Paraguay hasta ahora, y no dudo que se van a seguir haciendo muchísimas otras cosas buenas. Tendríamos que estar muy ciegos para negar el avance que ha tenido Paraguay y para negar las cosas buenas y los proyectos buenos que se han realizado en el país, pero también es cierto que no se está contando la verdad completa. Yo no quiero ofender a ninguna persona que viva en este país donde yo diga que todo está bien, que no hay problemas, que todo va de maravilla, cuando sabemos que hay una parte de la población que no la pasa bien. Para mí, no hablar las cosas claras, además de ser un acto de completa irresponsabilidad, también me parece un acto de falta de respeto, porque decir que todo marcha de maravilla es silenciar la voz de aquellos que necesitan que sus problemas sean visibles. Es de cierta manera decirle a un gobierno: oye, mira, ¿sabes qué? Lo estás haciendo espectacular, aquí no pasa nada, sigue como vas. Yo lo veo, por ejemplo, con mi propio país, Venezuela. Si yo sé que las circunstancias en mi país son catastróficas y van extranjeros a visitar el país, y esos extranjeros terminan diciendo que todo es excelente, que todo está muy bien, yo como venezolana me siento muy ofendida, porque ya ha pasado. Entonces yo como venezolana termino sintiéndome muy ofendida, porque de cierta manera es eso, es callar las voces de los que la pasan mal, es callar las voces de millones y millones de venezolanos que tuvieron que emigrar por culpa de un gobierno nefasto. Y aunque la situación de Venezuela y la de Paraguay no se parecen en nada, gracias a Dios, y por eso estoy en este país, también es cierto que no podemos decir que todo está bien, cuando de primera mano sabemos que no es así. Y quiero por favor hacer énfasis en que para David y para mí, Paraguay es un país espectacular, porque esto es un país que nos ha hecho sentir en casa, es un país donde sentimos que podemos crear todos esos sueños y proyectos que tenemos en mente. Es un país tranquilo, es un país con gente maravillosa, es un país que te hace sentir uno más, un paraguayo más. Y aquí podría yo seguir con la lista larga de todas las cosas hermosas y buenas que tiene esta nación, pero también es importante recordar que no todo es color de rosa. La corrupción en Paraguay es un problema muy, muy importante, y lamentablemente bastante visible también. Muchas de las cosas se manejan por contactos, muchas de las cosas pagas coimas para también obtener lo que quieres y no pasa nada. También existe el tema del nepotismo. Tenemos las instituciones públicas llenas de familiares, de políticos que muchas veces no tienen ni siquiera un título universitario y están ganando millones y millones, quitándole probablemente un puesto de trabajo a un paraguayo
que sí estudió, que fue a la universidad y que a lo mejor merece ese cargo que está siendo ocupado simplemente por un familiar de un político. Los precios de los alimentos últimamente han subido. Sí es verdad que esto creo que es un problema global, no es un problema solo de Paraguay. De verdad que el tema inflacionario a nivel mundial es un problema bastante latente, pero también es cierto que aquí últimamente ha habido un cierto descontrol. La gente se queja mucho de la subida del precio de la carne. Ya saben que esto es un país exportador de carne, pero algunos de los paraguayos no pueden acceder a este alimento porque les resulta costoso. Entonces son esas ciertas cositas que si decimos que todo está espectacular, era lo que les decía al principio, lo que hacemos es silenciar la voz de esas personas que no la están pasando tan bien. A Paraguay también le falta muchísimo desarrollo. Esto te lo digo a ti si estás pensando migrar y vienes de ciudades súper desarrolladas. Tienes que saber que acá todavía hay barrios en donde las calles no están asfaltadas, en que las calles siguen siendo de tierra. El problema de transporte también es un problema serio. Nosotros siempre durante todo el tiempo que vivimos en Asunción lo sufrimos muchísimo y lamentablemente sigue siendo un problema bastante latente al que no se le ha dado solución. El tema educativo tal vez también puede ser un tema al que se le debería poner un poco más de atención. El tema de las leyes viales que aunque están ahí, muchas veces no se cumplen y en vez de colocar muchas veces las multas cuando alguien quiere hacer un poco lo que se le da la gana, pues lo que hacen es, bueno, dame tanto por debajo de la mesa y solucionamos así. Entonces, ni el policía de tránsito hace su trabajo y la persona que cometió una infracción simplemente va a continuar haciéndolo porque sabe que lo puede resolver pagando un poquito de dinero por debajo de la mesa. Y por eso el tema vial en Paraguay es un problema bastante grave. O sea, la gente acá lamentablemente no respeta las leyes de tránsito, pero tampoco hay un castigo para las personas que no las respetan. Hay muchos asesores que cobran sumas altísimas para que te vengas a vivir a Paraguay. Me imagino que estos asesores solo viven de esto porque la verdad es que las sumas son bastante altas y no me voy a meter en esto porque cualquiera tiene el derecho de cobrar lo que quiera al final, pero te venden un Paraguay desde un departamento lujoso en un barrio lujoso de la ciudad y esa no es la realidad de Paraguay. La realidad de Paraguay, la realidad de Asunción, por ejemplo, es que cada vez que llueve las calles se inundan porque no existe ningún tipo de drenaje. Por ejemplo, esa es la realidad de Paraguay. Esa es la realidad de Asunción, por ejemplo, la capital, una capital que cada vez está creciendo muchísimo más y que es súper bueno que crezca y que es súper bueno que se desarrolle, pero también capaz no se está tocando el tema de fondo y esto puede generar un desastre a futuro, que es el tema justamente de los drenajes, de las inundaciones que hay en este país cada vez que llueve. Y cabe destacar que en Paraguay llueve muchísimo. Son muchos problemas que vive el paraguayo de a pie, el paraguayo que a lo mejor no tiene auto, el paraguayo que no vive en un barrio lujoso de Asunción y que todos los días se tiene que enfrentar a este tipo de problemas. Y yo con este video no quiero ser pesimista, quiero ser realista. Yo amo Paraguay, amo este país, amo las infinitas cosas buenas que tiene, amo que esté progresando tanto, pero repito, también hay que visibilizar la cantidad de problemas que tiene. Primero, como respeto al paraguayo, que tiene todos los días que luchar contra eso. Y segundo, para hacerle entender a las personas que nos lideran que no todo lo que se está haciendo está bien y que hay cosas que hay que atacar y que a lo mejor son urgentes de atacar y que no se está haciendo. Es importante entender que la visión que tengas sobre Paraguay también va a depender muchísimo del sitio donde vivas. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque cuando David y yo llegamos a este país, llegamos a una ciudad que se llama San Lorenzo, que pertenece a Central, que está a los alrededores de Asunción. Era un edificio muy lindo, un departamento muy lindo, pero que cuando bajabas del edificio y tenías que caminar hasta la avenida, muchas de las calles eran de tierra y te llenabas los zapatos de tierra y veías las vaquitas y todo muy lindo, sí, porque las vaquitas me encantan, pero era una especie de zona poco no tan desarrollada
y luego nos fuimos a vivir a uno de los mejores barrios de Asunción y es un contraste profundo entre una cosa y otra, y hay que decirlo. Entonces, no es lo mismo la persona que te vive en Villamorra y que te cuenta de Paraguay solo conociendo Villamorra a la persona que te llega a otros lugares del país donde lamentablemente se ve en algunos casos un poco de precariedad. Y te hablo como que si fueras mi hermano que está en España y va a migrar a Paraguay. Y te hablo exactamente como le hablaría a él. Mira, esto es un país muy hermoso, donde puedes hacer crecer tus proyectos, es un país espectacular para hacer negocios, es un país espectacular para emprender, es un país espectacular para vivir, es un país hermosísimo, de gente hermosísima, pero tienes muchos problemas de infraestructura, tienes muchos problemas de corrupción, tienes problemas viales, en fin. Y no se trata de criticar porque, repito, David y yo amamos este país, sino se trata de hablar las cosas claras para que se hagan mejor y para que sobre todo las personas que vengan acá sepan exactamente a dónde están llegando. Que no están llegando al paraíso, están llegando a un país de muchísimas oportunidades, están llegando a un país que está creciendo, que se está desarrollando, pero que todavía falta mucho por mejorar. Y esto sin contar que dependiendo de la zona donde vivas, todavía te puede fallar algunos servicios, como la luz o como el agua. Gracias a Dios, David y yo tenemos años, y esto sí quiero dejarlo bien en claro, tenemos aproximadamente 4 años que no sufrimos ni falta de luz, ni mucho menos falta de agua. 4 años, demasiado tiempo, pero sí es verdad que dependiendo de la zona que escojas para vivir, todavía se sufre un poco de estos problemas. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Paraguay es un país con muchísimo potencial y cosas buenas, pero si queremos verlo crecer realmente, también tenemos que hablar de lo que falta, de lo que duele y de lo que necesita mejorar. Si es verdad que tenemos los dos lados, hay quienes critican absolutamente todo sin ser capaz de ver las cosas positivas que se están haciendo en el país, y también está el otro extremo, quien quiere hacer creer que todo está perfectamente bien. Ninguno de los dos extremos son buenos. Necesitamos hablar bien, pero también tener voces críticas. Eso es lo que necesita Paraguay si todos queremos que se siga desarrollando y que siga creciendo. La clave está en el equilibrio. Ahí es donde realmente puede surgir la mejora. Yo sé que este video no les va a caer bien a todos, lo sé a lo que me estoy exponiendo, pero prefiero hacerlo antes de andar por ahí haciendo videos contando medias verdades. Y ahora hablemos un poquito de la gentrificación, que es otro problema que se está generando, en el sentido de que, claro, cuando llega una población con un nivel adquisitivo un poco más arriba de lo que suele tener la persona comúnmente en ese país, los que alquilan las inmobiliarias o todo esto saben que pueden pagar una mayor cantidad de dinero, por ejemplo, en alquiler. Entonces, esto hace que los precios del alquiler suban y el paraguayo común, el que te gana un sueldo mínimo o el que te gana un sueldo normal de un profesional, no pueda acceder a ese tipo de viviendas porque le resulta muy costoso. Por ejemplo, eso está pasando mucho ahora. David y yo lo vivimos de primera mano también. Antes, cuando nosotros estábamos buscando para venir a vivir acá a Encarnación, por ejemplo, y veíamos alquileres, los costos de los departamentos eran muchísimo más baratos. Ahora, con este boom de extranjeros, lo que ha hecho es subir y subir los precios y hace que las personas que vivíamos aquí desde antes ya no podamos acceder a eso. Y esto pues está de cierta manera, como decía antes, desplazando a la gente del país hacia zonas un poco más lejanas o quizás también un poco más rurales o menos desarrolladas para poder costear así una vivienda. Y lo menciono porque sí he visto muchos comentarios en redes sociales de paraguayos que se sienten un poquito inquietos por este tema sobre todo. Lo he visto mucho en redes sociales, he visto videos en redes sociales de paraguayos hablando sobre esto y he visto mucho comentario también al respecto, entonces me pareció relevante mencionarlo acá, pero me encantaría que sobre ese punto exacto me dejes tu opinión. ¿Crees que la llegada de tantos extranjeros vaya a afectar a la población paraguaya de a pie?
¿Crees que esto de alguna manera nos vaya a desplazar? Eso me encantará leerlo. Por cierto, quiero dar las gracias a las personas que comentaron en el video anterior sobre el tema de los impuestos. Nosotros también aprendemos muchísimo con ustedes y eso nos encanta, así que muchísimas gracias. Suscríbete para más contenido real sobre Paraguay y nos vemos en un próximo.